Ok, vamos a empezar el Salmo 5, vamos a ver hasta dónde llegamos. La Ok. matzea. Ok, la menacea la Nehilot, mismo de David. Es como Ok, Nehilot, la palabra Nehilot, es un instrumento, ¿ok? David Amelech siempre utilizaba instrumentos, ¿no? Para utilizar. Ahorita sigue más o menos la misma idea, lo que dice aquí en ese salmo. Padrino, Y- pero sí, cuando es el instrumento, cuando era la lira, ¿qué nombre lleva? Y sí. Entonces hay veces que utiliza la lira, hay unas veces que utiliza. Nehilot viene de la palabra. Él tiene un sonido como una. Nehil es el devorim. Nehil es como un grupo de abejas. Y el ruido que está haciendo es el ruido de ese instrumento. Por eso se llama Nehilot. ¿Ok? Ok, entonces. Ahora en ese capítulo, en ese salmo, David Amelech, perdón, va a explicar más cómo uno tiene que formar la tefila. ¿Ok? Antes hablamos en tres partes. Ahorita él va a concentrar cómo uno tiene que dirigirse a Dios. ¿Ok? Entonces, el primer versículo. Dice así: Amarai ha'azina, Amarai ha'azina Adonai, Bina hagigi, Akshiva lekol shav'i, Malki ve'Elohai, que eleja etpalal. Hay dos versículos que explican cómo uno tiene que dirigirse a Dios. Entonces, lo primero que dice, Amarai ha'azina Adonai. Es decir, primero nosotros tenemos que escoger, o decirlo en una forma precisa, Lo que Es vamos decir, a decir a Dios. seguro, porque en la misma forma como usted viene a pedir algo de alguien, tiene que ser muy exacta. ¿Qué quieres? Tú puedes dar una hora, revolverle, dice, ¿pero qué quieres al final? Ah, quiero esto. ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué? No que Dios no entiende. No que Dios no entiende lo que yo quiero. Si lamentablemente muchas veces ni nosotros entendemos lo que queremos. Entonces, primero que dice aquí David Amelech es Amarai ha'azina. Amarai quiere decir mis dichos. Lo que yo saco de la palabra de Dios, escúchame Dios. ¿Pero qué significa? Yo quiero entender lo que estoy buscando. Algunas veces uno pide y no sabe lo que está pidiendo. Entonces viene David Amelech y dice, tú quieres pedir a Dios, piensa antes, organiza las palabras, organiza lo que quiere pedir y pide a Dios. Porque si tú no lo organizas, vas a salir confundido. Y tú vas a salir confundido, no Dios. Y entonces viene y dice, Amarai ha'azina. La segunda condición es Binah hagigi. ¿Qué significa Binah hagigi? Binah es entienda. Hagigi viene de la palabra hege. Hege quiere decir mi aliento, lo que sale de la profundidad de mi ser. ¿Pero qué significa? Como dice uno, lehegot. Lehegot, ¿qué es lehegot? Es pensar, pero yo expreso mi pensamiento por medio de palabra. Por eso pronunciación en hebreo se llama hagayá. ¿No? ¿Qué significa? Cuando uno habla con Dios, la segunda condición que exige aquí David Amelech es sinceridad. Sinceridad. ¿Qué significa sinceridad? No solamente que organizo lo que quiero pedir. Lo que pido, lo que saco de mi boca, es lo que siento. Y acá no siempre cumplimos esa condición. No se puede engañar a Dios. Sí, pero el problema es como Dios es intangible, entonces uno piensa que sí lo puede engañar. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que engañamos a Dios? En una forma inconsciente. ¿Ah? Intangible. Sí. Dios es intangible. Puede coger. No solamente tú no lo ves, tú no sabes si está escuchándote o no. Entonces cuando es así, uno se le permite de actuar de una forma que no siempre es coherente con lo que él dice. ¿Por qué? Porque ¿quién me ve? Nadie.
Cuando usted está delante de una persona y dice algo, tiene que actuar de acuerdo a lo que dijo. Con Dios es muy difícil cumplir esto. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Entonces puede ser que yo digo cosas. Yo digo Hashamnu, Gazalnu, Bagadnu, ¿no? Hay Tahanun, por ejemplo. Pero ¿cuántas veces ese golpe y esas palabras están conectadas a nuestra mente de verdad? Yo no digo que nunca y no digo que siempre, pero hay veces que no. Entonces dice David Amelech, la segunda condición es que haya sinceridad, que haya transparencia entre lo que uno dice y lo que uno siente. Es la segunda condición. La tercera condición que dice Akshiva lekol shav'i. Akshiva lekol shav'i. ¿Qué es shav'a? Explicamos esto. ¿Recuerdan? La palabra shav'a explicamos cuando hablamos de la salida de Egipto. ¿Es juramento o no? Shav'a es un momento que uno llega a una necesidad que no tiene palabras como expresar su necesidad. Shav'at aniyim ata tishma. Hay momentos que uno sabe cómo expresar su dolor. Hay momentos que uno no sabe cómo hacerlo, porque no tiene palabras como expresar el dolor. Es una necesidad mucho más profunda. Vata'al shav'atam el ha'elohim. Así dice, ¿no? Cuando decidió redimir al pueblo de Israel y sacarlo de Egipto, cuando llegó ese grito interno del pueblo de Israel hacia Dios. Hasta ese momento no podía Dios, entre comillas, sacarlo de allá, porque no había un grito, una necesidad. Porque cuando yo siento la necesidad, la petición es de acuerdo a la necesidad. Cuando uno no siente la necesidad, ¿qué vamos a hacer? Hajamim dicen que Akadosh Baruj Hu mitave litfilatam shel tzaddikim, que Dios desea los filos de los tzaddikim. No sé qué significa que Dios desea los tefilos de los tzaddikim. Podemos ver que Sarah no tenía hijos, Rivka no tenía hijos, sí, después tenía, pero no tenía hasta que rezó. Rahel no tenía hijos, Haná no tenía hijos. ¿Por qué Dios es tan estricto con esas señoras? Porque Dios necesita su rezo, pero sabemos que la naturaleza humana es que solamente cuando me siento la necesidad, el rezo sale de la profundidad de mi ser. Cuando no me siento la necesidad, puede ser que pido, pero no es shav'a. Entonces viene aquí y dice David Amelech, primero, nosotros tenemos que saber lo que queremos pedir. Segundo, tenemos que ser sinceros. Tercero, tenemos que pedir la verdad, lo que es necesario. Un niño mañana va a pedir, no sé, un carrito de control remoto. Está bien, para él es el mundo. Pero para nosotros tenemos que saber qué pedir. Y no para pedir a Dios. Hay que entender. La petición a Dios es para ayudarme a formar el orden de prioridad correcto. Si yo mañana hago un ejercicio y le digo a las personas, escriban en una hoja 2 cosas que quieren pedir a Dios. De acuerdo a las respuestas, uno puede saber en qué nivel estamos, cuál es el orden de prioridad en mi vida. Si yo pongo, yo quiero viajar mañana a Nueva York y quiero tener todos los tipos de frutas en la casa, es bueno, no digo que no es bueno, pero hay cosas mucho más importantes que esto. Entonces, cuando uno dice, yo necesito salud, Rav Kook decía que por medio de la amidá uno puede saber dónde está parado. ¿Qué significa? En la amidá tenemos 19 bendiciones. 3 de alabanza, al principio, 3 de agradecimiento al final, y tenemos 13 de petición en la mitad, ¿no? Y cada verajá tiene otro tema. Dice Rav Kook, en las bendiciones donde uno se concentra,
es lo más importante para él. En los berajot, donde uno lo dice así rápido, es menos importante. Y según esto, uno puede saber si el orden de prioridad que tiene en la vida es correcto o no. Y dice Rabbi Nachman de Breslev que cada vez que tú llegas a una bendición que es importante, ahí van a venir los pensamientos. Y en los donde vienen los pensamientos, sepas que es una bendición muy importante para ti. Es exactamente como dicen en hebreo, afuj al afuj. Afuj al afuj. No sé cómo decir. En español, todo es al revés. Es decir, al contrario. Sí, es decir, que Dios te va a dejar el Yetzer Hara, no es Dios. El Yetzer Hara, cuando tú llegas a la parte de Parnasá, en la parte de Parnasá casi nunca hay pensamientos ajenos. Todo el mundo está concentrado full. Pero cuando uno llega a la reconstrucción de Jerusalén, allá piensa sobre otras cosas. ¿Por qué? Porque la Parnasá no hace falta empujarte. Todo el mundo le gusta la plata. Entonces uno pide por la Parnasá, que hay que pedir por la Parnasá. Pero también hay que pedir por la reconstrucción de Jerusalén, hay que pedir por la justicia, hay que pedir, hay muchas cosas en la Amidá que nos hacen entender y nos lleva a la conciencia qué es importante y qué es menos importante en la vida. Cuando tú pides para el pueblo de Israel y después para ti, también. Seguro, hay que pedir para todo. Para todo. Pero hay que formar un orden de prioridad. Sí. Eso siempre es la pregunta más difícil que hacen a un niño, que le dicen, ¿qué quieres tú para tu cumpleaños? Él no sabe contestar. ¿Qué va a querer? Hoy los niños saben. Saben de chiquitos. Entonces, ¿por qué? Un celular nuevo. No siempre va a pedir esto. No siempre. ¿Por qué? Porque están tan confusos de todo que hay en el mundo, que esa es una pregunta muy profunda. Porque es una pregunta que le dice, ¿qué es más, en otras palabras, le dicen, ¿qué es más importante para ti en la vida? Esta pregunta que le hacen, obviamente dentro del presupuesto, pero cuando uno le dice, ¿qué es más importante para ti? Es muy difícil esa pregunta. Entonces allá es lo que uno forma el orden de prioridad correcto. Y esa es la base de cualquier progreso espiritual. Y cualquier superación en la vida es por poner orden de prioridad correcto. Entonces dice acá, Akshiva lekol shavi'i. Es la tercera condición. La cuarta condición, que dice, Malki ve'Elohai, ki eleja et palal. Ese versículo lo decimos todos los días en Minha, antes de Minha. Y decimos, Malki ve'Elohai, mi rey y mi Dios, ki eleja et palal. El momento que uno reza a Dios, tiene que, en el momento de rezo, no después va a actuar, pero en el momento de rezo, la cuarta condición es depositar todo en manos de Él. Ahí sería la fe, Señor. Sí, pero en el momento de rezo solamente. ¿Qué significa? Cuando yo vengo a hablar con Dios, yo le digo, únicamente tú me puedes ayudar. ¿Y por qué? Porque el problema es que cuando uno no hace ese pensamiento, lo que le pasa es que él junta con esto otras cosas. Entonces, la conexión con Dios o la petición de Dios no es 100%. Cuando yo entiendo que Dios y fulanito me pueden ayudar, es igual como en la vida, ¿no? Es cuando yo tengo una persona, pero tengo 3 personas que me pueden ayudar. Cada vez que yo me acerco a una persona, digo, pero tengo otra vez 66% que yo puedo lograr mi objetivo con las otras 2 personas. Entonces, no insisto tanto con esa persona, porque digo, ok, si no quiere voy al otro. Pero si entiendo que solamente él me puede ayudar, ¿qué hago? Pongo 100% de esfuerzo con él, igualmente con Dios. Si yo quiero confiar en él y ser sincero con Dios, que eleja et palal, solamente a ti Dios. Termino la tefilá, vamos a ver las acciones que voy a hacer.
¿Ok? Esas son las 4 condiciones que nos dice aquí David Amelech para dirigirse a Dios. Entonces repito las 4. Uno es, primero, que uno tiene que ser muy claro en lo que quiere pedir. 2, que sea sincero. 3, que la petición sea de algo que verdaderamente lo necesita. Y 4, que confiamos y depositamos esa petición 100% en mano de Dios. Adonai, versículo 4, Boker tishma koli, Boker e'eroch lecha va'atzape. Estamos hablando acá de la mañana, Boker. Boker, lo que quiere decir acá, sabemos que la luz de la mañana representa como yo no veo la luz de esos problemas, ¿no? Es un dicho, ¿no? Que dice que la mañana acá representa la salvación. Pero, no, antes de esto, acá en ese mundo, lo que nosotros hacemos es vemos la luz, de repente salió el sol, Baruch Hashem. Quiere decir, pero tenemos que saber que antes de la salida del sol es el momento más oscuro de las 24 horas. Claro. Porque no hay ni luna ni sol. Entonces hay oscuridad completa. Ustedes saben que las operaciones del ejército hacen siempre en esos momentos. ¿Sí? Porque o buscan o día de principio o final del mes, cuando no se ve casi la luna. Entonces ya el día es muy oscuro, la noche es muy oscura. O el momento que no puede esperar hasta que no haya luna. Entonces esperan hasta la hora, vamos a decir hoy en día, como 4 de la mañana acá, más o menos. Amanecer. Entonces a las 4 todavía no amaneció. Es la más oscuridad. Y de repente empieza a aclarar. Igualmente acá. David Amelech dice, cuando yo me dirijo hacia ti, Dios, según las 4 condiciones anteriores, Adonai, Boker tishma koli, Boker e'eroch lecha va'atzape. Mi vida, cada vez la salvación se me va a aparecer igual como el día, como la mañana. Aunque estoy en un momento de oscuridad, ¿qué pasa? Entonces, en ese momento yo puedo dirigir hacia ti. Todavía no, tranquilo. Entonces, estamos en versículo 5, ¿no? Acá David Amelech toca un tema muy, muy complicado. Y es, ¿quién es el dueño del bien y el mal en ese mundo? En la maldad. Si el mal está bajo de la En la maldad. aprobación y la supervisión de Dios, o que yo digo que el mal es aparte de Dios. Dice, no habita el mar ahí. ¿Qué dice el versículo? El versículo dice así: Ki lo el hafetz resha ata, lo yegurecha ra. ¿No? ¿Qué significa? Que tú, Dios, no desea la maldad y el mal, ra, lo yegurecha, no va a habitar contigo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? De ese versículo, la podemos llegar a una conclusión que dicen los idólatras. Los idólatras dicen que hay Dios del bien, hay Dios del mal, hay Dios de la envidia, hay Dios de la misericordia, hay Dios de la bondad, hay Dios de todas cosas. ¿Por qué? Porque no puede ser que un Dios tenga toda esa combinación. ¿No? Entonces, ¿qué significa? Cuando nosotros, y acá supuestamente dice igual, entonces no. Tenemos que entender que también el mal del mundo proviene de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Está escrito en el versículo. El versículo dice, Yotzer or, Uvore Hoshech, Yotzer Hakol, Uvore Yotzer or, Hoshech, Ose Hakol, Ose, olvidé. Ose Shalom, Uvore Ra. Ese es el versículo. Nosotros cambiamos la palabra Ra en la tefilá y decimos Uvore Hakol. Pero el versículo dice que Dios hace la luz, la oscuridad, Él hace la paz y crea el mal. Es decir, el mal es por la aprobación divina. No, yo no dije esto. No dije el malo, el mal.
Mal, ¿no? La Malo. posibilidad de tener el mal en el mundo es aprobado por Dios. Dirigida ¿Por por qué? Dios. ¿Por qué? Complace Vamos a entenderlo. del mal. ¿Cómo Dios va a complacer del mal? En la maldad. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Dónde estás? ¿En qué versículo? בשביל Porque המעשים no הטובים eres un לרוח Dios רע. que se complace ante la maldad. Ok. אין לה מה. Entonces, vamos a entender. ¿Qué significa esto? Cuando Dios creó el mundo, creó el bien y creó el mal. Y nos dio la opción del bien y del mal. Pero también el mal, el problema, ¿cuál es el objeto? ¿De dónde sale la confusión? Porque nosotros entendemos que el mal viene de una fuente de hacer mal. Y el bien viene de una fuente de hacer bien. Pero Rabino, a Dice, veces- un momentito, tengo que explicar esto, perdón. Dice que no. Obviamente el bien, para hacer el bien, se puede entender. Pero ¿cómo podemos entender el mal? El mal, cuando yo controlo el mal, Bien, revelo bien. el bien. Sí. Entonces Dios tiene que presentarme el mal en ese mundo para que yo lo supero. Para el bien. Entonces también el mal proviene de Dios y viene de fuente de bien. Lo que dice aquí el versículo, que Dios no desea el mal. El mal para Él no es el objetivo. El mal es una herramienta para descubrir el bien. ¿Cómo? No como resaltar solamente el bien, sino cuando uno supera el mal también está adquiriendo bien. No sé si me expliqué bien. Es decir, va a explicarlo. Uno puede ayudar, por ejemplo, hacer una obra de caridad. Y uno puede también, que tiene el mal, es decir, tiene la opción de robar, por ejemplo, y él se autocontrola y no roba. Él no hizo ninguna acción positiva. Pero el hecho que superó la posibilidad de robar y no lo hizo, adquirió bien. Sí, el mal es no hacer. ¿Entendimos o no? ¿O me expliqué mal? ¿Ah? Sí. ¿Las guerras? Sí. Rav Kook dice algo interesante sobre las guerras. Rav Kook dice que cada nación tiene una característica especial. Y la mejor forma como se resalta esa característica es en la guerra. Por ejemplo, si uno ve los alemanes hicieron muy mal. ¿Pero qué resaltaron en la guerra? Orden. ¿Qué país podía matar millones de personas en pocos años, en un sistema organizado que uno no puede entender cómo lo hizo, sin que el mundo supuestamente dar cuenta? Se dio cuenta, pero al final, no al principio. Al principio no. Entonces, al principio nadie tuvo cuenta, ni los judíos sabían lo que estaba pasando. Imagínate el orden que tenían. El orden en el mundo se resaltó por medio de esos alemanes y lamentablemente tiene que ser por medio de guerra. Entonces cada característica se resalta en momentos de guerra. Las fuerzas nuestras, cuando usted te conoces, en momentos difíciles, en momentos cuando hay una dificultad en la vida, ahí te conoces. ¿Ok? Entonces acá lo que dice David Amelech, que Dios obviamente que no desea el mal, y el mal no va a morar y va a habitar con él, pero que el mal existe en el mundo por aprobación divina, obviamente que sí. ¿Para qué? Para que yo lo supero. Los obstáculos en la vida, no que el obstáculo es la meta, el obstáculo es una herramienta para crecer. ¿Ok? Entonces es lo que dice aquí David Amelech. Bueno, También. Sí. Sí, porque cada animal nos enseña, como dijo Shlomo Amelech, que estudiamos en Mishle, una característica, positiva o negativa, no importa, pero nos enseña. Es decir, la serpiente nos enseña qué significa hablar mal. ¿Qué significa tener una visión negativa? Porque la serpiente lo que hace, come y vomita lo que come. O sea, le está matando en vano. Y eso es lo que hace el que habla mal.
matando en vano sin ningún provecho. ¿Ok? Baruch Shtia Barik. Ok, seguimos la próxima. Estaba